Buenas tardes. Hoy, bueno, primero les agradezco la compañía de seguir nuestro programa durante tanto tiempo y hoy vamos a abordar un tema que, bueno, en algún momento nos va a tocar, ¿no? Es el final de la vida y vamos a hablar de cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo tenemos que abordarlos? ¿Cómo se ayuda a la familia? ¿Cuáles son los servicios que lo dan? Bueno, profundizar un poco este tema, ¿no? Se habla mucho de eutanasia y realmente hablar de eutanasia sin hablar de cuidados paliativos es una irresponsabilidad. Hoy voy a presentar este tema, tengo distinguidos profesionales que conocen esta temática en profundidad, los presento y comenzamos a hablar de este tema. Nos acompañan en este programa la doctora Graciela Jacob, presidente de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, la doctora Eulalia Lascar, médica pediatra, certificada en medicina paliativa y coordinadora del equipo de cuidados paliativos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. La doctora Vilma Tripodoro, jefe del Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto de Investigaciones Médicas Lanari UBA y médica de Pallium Latinoamérica. Celia Genmasa, psicóloga social paliativista, ex coordinadora social de cuidados paliativos del Hospital Marie Curie y coordinadora social de MedSUS, Medicina Sustentable. Y el doctor Pedro Massa, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria y exdirector médico del Hospital Oncológico Marie Curie. Bueno, el clásico, ¿qué son los cuidados paliativos? Vamos a empezar a explicar un poco esto. A veces uno da por sobreentendida cosas, pero bueno, yo vale voy a la pena. arrancar, sobre todo porque quiero ampliar el concepto de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un enfoque amplio, integral, holístico, de atención a aquellas personas que tienen una enfermedad avanzada o sin posibilidades de cura, para la cual hay muchísimas cosas para hacer. Pero como en la apertura del programa se habló del final de la vida, a mí me gustaría recalcar muy especialmente que los cuidados paliativos no son cuidados exclusivamente en el final de la vida, son cuidados además en el final de la vida, pero comienzan desde el mismo momento que una persona tiene diagnóstico de una enfermedad limitante de la vida. Entonces, pacientes que tienen enfermedad oncológica, cáncer, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, etcétera, se benefician de lo que hoy en día empezamos a llamar cuidados continuos, que es el paciente ingresa a esta modalidad de atención, a la que muchos llamamos la medicina cuidadora más que la medicina curadora, en la cual se atiende al paciente y a su familia como una unidad terapéutica, porque cuando alguien está enfermo, esta enfermedad repercute en la familia y a su vez la familia repercute en la enfermedad. Así que atendemos al paciente y a su familia como una unidad y los atendemos en toda su sintomatología o en toda su problemática biológica, psicofísica, social, espiritual, etcétera. Digamos, las personas son más que un conjunto de síntomas. En realidad ayuda al paciente y a la familia, ¿no? Cuando, de acuerdo, y también hay un poco que ver con la edad, ¿no? A veces hay cuidados paliativos para chicos también, es algo que por ahí no está tan difundido, ¿no? ¿Cómo se ingresa al cuidado paliativo? ¿Es una derivación médica? ¿Lo pide la familia? Bueno, para los chicos me parece mejor que hable la doctora Lascar, que es pediatra y que está especializada en esto.
En cuanto a cómo se ingresa, es interesante porque, como decía Graciela, el ingreso debiera ser desde el momento mismo del diagnóstico de una enfermedad sin posibilidades de curación. Es decir, que estos cuidados continuos serían como facilitar que no haya un corte entre hacer un tratamiento específico, vamos a llamar, por ejemplo, para el cáncer, y que a partir de que se determine que no hay posibilidad de curación, que ya no es posible hacer quimioterapia, radioterapia, alguna cirugía, se pase a otro equipo médico de cuidados paliativos. Entonces, se ingresa desde el momento mismo del diagnóstico de una enfermedad en conjunto con, digamos, un equipo amplio, interdisciplinario, de varias especialidades médicas y varias disciplinas de los profesionales de la salud. Por eso hablamos de todos los aspectos de la esfera completa de una persona. No solo somos un cuerpo, somos también aspectos emocionales, familiares, espirituales. Entonces, todas esas áreas tienen que estar cubiertas por equipos multidisciplinarios. Entonces, a partir de este diagnóstico es donde se puede ingresar. ¿Cómo? Con la advertencia, la derivación oportuna, el detectar que es una necesidad de esta atención integral para el paciente y no centrarse solamente en aspectos tradicionales médicos de aspectos físicos, orgánicos o biofísicos, ¿no? Y cuanto antes mejor, porque es una posibilidad de hacer un vínculo con el paciente y la familia más sólido, un vínculo más de confianza, de atención más prolongada. Dependerá de cuál es la enfermedad de base, cuál es la situación clínica, cuáles son los síntomas que tiene. Pero cuanto más los profesionales de la salud conozcan que esta es la atención que necesita un paciente en esta situación, es que vamos a poder trabajar antes y, bueno, creo poder brindar mejor asistencia. Esto fue cambiando. Nosotros hemos hecho programas hace años de esto, no era algo innovador hablar de cuidados paliativos. ¿Hoy ya hay más conciencia de esto? ¿Es algo más frecuente que la gente lo solicite? ¿O todavía estamos en una etapa de transición y de conocimiento? Creo que estamos en una etapa de transición, pero vamos creciendo. Por suerte hay diferencia de hace 20 años a esta parte, hay un crecimiento exponencial de conciencia en los profesionales, también de leyes que hacen que exista esto y que, no las suficientes, pero bueno, de que haya una atención incorporada cada vez más y además que la gente conozca, gracias a este tipo de promoción, de este tipo de programas, que la gente conozca que existe esto hace que la gente también lo solicite y que sepa que tiene derecho al alivio del sufrimiento, al alivio del dolor, a una atención especializada. Esto ya está por ley. Bueno, más o menos. Hay un plan médico obligatorio desde el año 2000, 2001, claro, que en realidad es obligatorio, pero no está, no hay una ley nacional de cuidados paliativos todavía. Está en formación la ley de cuidados paliativos y la parte final de la vida, que se llama Programa o Ley de Muerte Digna, porque quien vive dignamente quiere morir dignamente. Y en este país, los países desarrollados, existen estos temas de cuidados paliativos desde hace muchos años. Pero en este país no hace tanto que se ha hecho estos equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, que es fundamental. El equipo de cuidado paliativo no lo hacen solamente los médicos. El equipo de cuidado paliativo es fundamentalmente interdisciplinario. Y esto comenzó, por ejemplo, cuando yo fui a la dirección, al equipo de dirección del María Curie, no tenía cuidados paliativos. Parece mentira, hace 10 años no existía un equipo de cuidado paliativo en el Hospital Central del Cáncer Oncológico acá de Buenos Aires. Y no existe porque los oncólogos no creen firmemente en esto, creen que los cuidados paliativos los pueden llevar ellos, hacer ellos, en forma individual. O sea, la individualidad del médico hace que los equipos de cuidados paliativos van creciendo, pero muy lentamente en los hospitales. Bueno, hay cosas interesantes en este momento que creo que hay que destacar, y es cierta sensibilización aún a nivel gubernamental o estatal, en donde, por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer ha creado un departamento de cuidados paliativos
Yo, además de ser presidente de la asociación, formo parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Cáncer y tienen puesto los cuidados paliativos como una de sus prioridades. El instituto se fundó en septiembre del año pasado y en su tercer boletín de información que va a todos los médicos está dedicado a los cuidados paliativos. Quiere decir que hay un interés también a nivel de las autoridades nacionales que se han sensibilizado, que se dan cuenta que este programa de cuidados paliativos, todavía no tenemos un programa nacional, pero tenemos que ir hacia eso. De manera tal que me parece que estamos mejor que antes, aunque falta mucho para caminar. Sí, seguro. En el caso de los niños, yo noto un franco crecimiento de la conciencia en la comunidad. Hace 20 años, más o menos cuando empecé, en los años 90, había gente que todavía preguntaba, ¿pero cómo? ¿Los niños tienen cáncer? Bueno, ni que hablar de los cuidados paliativos, que se asociaba siempre al último momento y, digamos, no nos querían ni ver. Y esto va cambiando porque, bueno, un poco como dijo la doctora Jacob, darlos desde el inicio, conocer a los niños desde el inicio, nos permite luego tener más confianza, conocer mejor a la familia y para poder trabajar mejor. Es imposible ir cuando derivan un paciente en los últimos días, poco se puede hacer, si bien se pueden aliviar los síntomas, el acompañamiento de la familia y el adquirir confianza del niño se hace más difícil. Pero hay un franco crecimiento, la gente ya empieza a demandarlo por suerte y el tema de la derivación, como preguntó al principio, en general es de los médicos, de los especialistas, oncólogos o otros especialistas, porque nosotros vemos más pacientes con enfermedades limitantes o amenazantes para la vida no oncológicos, aproximadamente entre el 60 y el 70%, claro, son no oncológicos. Enfermedades neurodegenerativas, metabólicas, enfermedad fibroquística, cardiopatías, digamos, hay un amplio espectro que podría beneficiarse y la idea es colaborar con el pediatra de cabecera o con el especialista. Entonces, por allí llegan las derivaciones que todavía no son, yo creo, las necesarias. Creo que hay muchos niños que todavía sufren síntomas y otras alteraciones, digamos, emocionales junto con la familia. Y si no, a veces los padres, sabiendo que esto existe, se dirigen a la Seguridad Social o a su, digamos, a su obra social solicitándolo. La mayoría no cuenta con especialistas, digamos, pediatras, especialistas en cuidados paliativos. La verdad, la gran mayoría no, y yo creo que se debe tomar más conciencia. Ahora, a nosotros nos ve gente de todo el país en este momento, ¿no? Incluso de algunos países limítrofes, pero lo importante es hablar de este país. ¿Esto es algo que está en todo el país o está exclusivamente en grandes centros urbanos? No, realmente no. Cada vez se está extendiendo más, un poco porque Pedro hablaba hoy, hace 10 años atrás, lo que creció 10 años, en esos 10 años, cuidados paliativos, es muchísimo. Aunque tal vez se desconozca, pero en realidad creció y creció muchísimo. Tenemos gente de Mendoza, hay gente de Neuquén, en realidad podemos hablar de... hay unos 100 equipos más o menos unos 100 trabajando equipos trabajando. Que claro, estamos contentos porque va creciendo. La verdad que es absolutamente insuficiente todavía, esto es bueno también decirlo, porque alienta a que bueno, se formen los profesionales y se creen más equipos y haya la conciencia de la necesidad de estos grupos de trabajo, estos equipos de trabajo interdisciplinario en los distintos lugares. Siempre hay resistencias, ¿no? Siempre hay resistencias eso lo que vencer. Mismo en la capital y en Buenos Aires. Claro. Las resistencias existen, pero vuelvo a insistir en que en estos 10 años creció y creció bastante y más en el interior. Yo en eso soy muy optimista, por eso digo que al contrario no tenemos que pelear con los colegas y si oncólogos o no oncólogos, al contrario, tenemos que sumar aquí y no decir que ellos no nos consideran, no, yo creo que hay que sumar nuestro trabajo porque realmente no solamente la oncología, nosotros no trabajamos solamente con oncología, hoy las enfermedades neurológicas cada vez están más visibles y no necesitan más tiempo, en realidad se necesita más tiempo que tal vez el transcurso de una enfermedad oncológica que tiene más cierto límite, así que es una cuestión de ponerse a trabajar en equipo y bueno, y
cada uno determinar su rol y poder ir abasteciendo las necesidades de ese paciente y la familia, porque en realidad el paciente y la familia nos necesita mucho. Bien, yo les propongo hacer un corte y ya volvemos. Enseguida estamos con ustedes. Bueno, a veces uno se pregunta, ¿no?, cuando hace estos programas, ¿qué nos pasó como sociedad, ¿no? ¿Se negó la muerte como que es un problema de otro, como que no nos va a ocurrir? A ver, es lógico no pensar en la muerte, si no, uno no disfruta el presente. Hay dos grandes errores: vivir en el pasado y vivir en el futuro, porque en el fondo estamos evadiendo el presente. Pero la sociedad como sociedad negó un poco la muerte. El abuelo que se quedaba en la casa con los nietos. Hoy en día es todo hospitalización, geriátrico, sacarnos la responsabilidad, ¿no? Yo creo que, por el contrario, es bueno pensar en la muerte y elaborarla. Si queremos trabajar en esto, tenemos que pensar en la propia, es una cuestión de tiempos. Ahora le toca al paciente que atiendo, mañana me va a tocar a mí, digamos. Por otra parte, es cierto que se ha negado esto, que se niega, ¿no es cierto?, culturalmente. Pero bueno, esto se va trabajando también en la atención con los pacientes. De algún modo, en la definición de cuidados paliativos, podría decirle así, esquematizando para que se comprenda mejor la filosofía, porque es una filosofía que nació del movimiento hospice en los años 60, se sostiene en tres pilares fundamentales, que es el control de síntomas, que muchas veces, si no los tratamos inicialmente, no podemos trabajar los otros aspectos, pero bueno, cuando empiezan a controlarse uno puede empezar a trabajar con los otros aspectos, y entonces es importante esto del control de síntomas, no solo el dolor, que siempre se asoció solo con dolor. El dolor es un síntoma más dentro del complejo sintomático que afecta a estos pacientes. El segundo pilar es el apoyo psicosocial, que es tan importante, ver el tema del sufrimiento, que tampoco a veces no nos detenemos, o los médicos no se puede cuantificar, claro, es tan personal. No, pero digamos, hay modos de abordarlo. De abordar o de acompañar, y bueno, la licenciada nos dirá mejor. Y el tercer pilar es el cuidado de los que cuidamos, el cuidado de los cuidadores. Esta actividad, como dijo el doctor, no se puede hacer solo, es multidisciplinaria, en trabajo transdisciplinario, no es derivar a un paciente con una notita al otro servicio, es trabajar juntos, y es importante, digamos, tenemos hasta grupos de apoyo para nosotros mismos, para poder sostener esta tarea, y al estar mejor uno puede transmitir ayudar de al otra otro. forma, ¿no? Si uno no está bien, no puede ayudar al otro, es como básico y de perogrullo casi, ¿no? Pero no vamos a aprovechar que tenemos una psicóloga y hablamos de síntomas, ¿no? Bueno, el dolor hoy en día con medicamentos y con medicación prácticamente es manejable, no hay muchos dolores resistentes a los tratamientos, casi siempre se puede abordar.